vamos a empezar hablando un poquito, ya que estamos hablando de tu vida personal. Háblame quién es José Báez detrás del abogado. Tú sabes, es una cuestión bastante difícil. Ajá. Y te digo, esa pregunta, te digo, un abogado es parte de mí. Yo soy, es como yo, es parte de mi personalidad. No es solamente lo que yo hago, es lo que soy. Yo amo la práctica de ley. Bastante difícil encontrar un abogado que pueda decir eso, pero realmente me encanta. Siempre tengo que guardar un poco de tiempo para la familia también. Me encanta pasar el tiempo con mi familia. ¿Tienes hijos? Sí, tengo una hija que ya está crecida y gradué. ¿Cuántos años tienes? 24. Okay. Y gradué de la universidad y todo eso. Y también tengo un hijo de 3 años. Oh, tienes uno chiquitito. Sí. Ahora. Así que estoy atrás de él. ¿Ser padre de nuevo no hay tiempo para hobbies. Okay. Ya tú sabes, ya sabes por qué. Ser padre después de tener un hijo grande? Es totalmente diferente. ¿Estás preparado? Sí, porque yo estaba bastante joven cuando tenía a mi hija. Pero ahora con mi hijo se puede disfrutar de cada momento. Tengo la maturidad para entender lo que estoy viendo. Okay. En una crianza creciendo y cada momento es bastante especial. ¿No pensabas en él a lo mejor en el caso de Casey cuando veías al niño y Yo soy humano. Claro que hay bastantes cosas de este caso, fue muy emocional, pero tiene que ser profesional. Si un niño llega al hospital y un doctor tiene que operar, no se emocione. Uh-huh. y tiene que hacer su trabajo. Y no es que no me afectó, porque claro que sí, bastantes veces. Esa niña era el primer pensamiento que tenía cuando me levantaba, el último cuando me acostaba. Por mucho tiempo. En la corte. Por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas practicando ley? Gradué en 97 y trabajé para una compañía de legal publishing que se llama LexisNexis. Uh-huh. Y en 2005 abrí mi buffet. Pero el 97 de 99 trabajé para el abogado oficio en Miami, el Public Defender's Office. Pero en 2005 fue cuando abrí el Báez Law Firm y empecé a practicar ley y practicarlo acá. ¿Quién eras tú antes de ser un attorney? ¿Qué tú hacías? Yo siempre quería... Sí, yo era estudiante de criminología en Florida State. Apliqué para entrar al Secret Service, el servicio secreto, y iba a empezar una carrera en law enforcement. Entonces pensé que, ¿sabes? Quiero hacer algo con mi vida y quiero hacer una diferencia en el sistema. Y por eso decidí ir a la escuela de Derecho. Tuviste muchos casos antes de que se salió exponencialmente en los medios de comunicación. ¿Qué caso a lo mejor para ti también fue significativo aparte de este? Bueno, el caso de Nilton Díaz, que tenía antes de este caso, fue también un caso de homicidio y desafortunadamente también ese caso me afectó, pero aprendí bastante. La ciencia forense es algo que estoy bastante interesado en, una especialidad de mi práctica. Eso es lo que estoy haciendo aquí en los Trial Professionals con el merger. Vamos a empezar, estamos grabando comerciales para empezar haciendo anuncios para casos de heridos, casos de compensación de trabajador también. Yo he representado víctimas por todos los lados de los Estados Unidos, California, Chicago, también a Colorado.
Pero lo que yo estaba buscando era un lugar donde otros abogados, nosotros podíamos crecer una familia de abogados con el mismo filosofía que yo tengo. Trabajar duro por los clientes, siempre poner ellos primero, pelear los casos en juicios y tener la habilidad y el talento para hacerlo. Y eso es lo que creo que encontré aquí y por eso hicimos el merger. Y quiero que todos saben que yo estoy disponible para ayudarlos, que estoy aquí, esto es mi lugar y estoy listo para aceptar los casos y pelear duro por ellos como la comunidad sabe que yo peleo. So, ¿tu intención a lo mejor es defender a la comunidad de Central Florida más que nada o vas a seguir viajando? Realmente, para mí, ahora tengo más ayuda para hacer lo que quiero hacer y estamos preparados, tenemos el infrastructure para ayudar, pero esto es mi base, es mi pasión y nada me hace más feliz y más contento. Parece que tú estuviste muy ocupado después del caso Casey Anthony, eso como que hizo un launch de tu carrera. ¿Qué significó a lo mejor la vida después del caso? Me reconocen bastante. No, me reconocen más dinero, o sea, que... Tú sabes, todavía no has visto, realmente no tiene nada que ver con el dinero. Lo que yo quiero hacer es crecer mi buffet y crecer mi carrera hasta un punto donde llega hasta mi visión. En este momento yo quiero hacer algo aquí bastante fuerte en los trial professionals. Quiero representar gente en nuestra comunidad. Quiero dar buenos servicios. Eso realmente me alegra. Pero tu nombre en el mapa, ¿no? Sí. Tú eras un abogado igual que hay 50,000 abogados en este estado, pero tu nombre subió muchísimo y eso te da como que... Definitivamente, ¿no? Este caso, claro, abrió bastantes puertas, pero nadie me lo regaló. Para ganar este caso, yo tenía que trabajar bastante duro, tenía que luchar, a veces tenía que poner a mi cliente primero que yo y mi familia en varias ocasiones. Cuando yo empecé en este caso, no tenía la atención que tenía, que eso llegó después. ¿Estabas preparado para ese tipo de atención? Nunca imaginé que este tipo de atención iba a llegar a este caso. Yo no sé, eso no son una de las cosas que puedes tener una buena predicción. Mira, esto es lo que va a pasar, papá. Lo arrestaron y por dentro de horas ella me llamó. Así que realmente cuando yo era el abogado de Casey antes que yo vi que esto estaba en la prensa, en los medios. ¿Te asustó? No. Yo creo que la mejor pregunta debería ser si algún tiempo yo pensé a retirarme del caso. Exacto. por el presión y todo eso. No puedo negar que fue bastante fuerte y bastante difícil, pero yo no creo que eso es lo que buscan en un abogado. ¿Me entiendes? Si tú vas a un abogado, tú no quieres a alguien que se va a correr a cada momento que algo se pone difícil. Yo creo que una persona cuando está buscando un abogado tiene problemas grandes, muy difícil. Y está en un tiempo de su vida donde está bastante complicado y triste. Llegan los clientes así. Así que tú siempre quieres buscar a alguien que te va a representar, que va a tener tu espalda y lo va a cuidar y va a cuidar sus intereses. Todos son importantes, todos son casos grandes para mí. Si hay cámaras ahí, eso no importa. Es bueno tener a alguien que tiene esa experiencia por si acaso el caso llega
enfrente de los medios, pero en realidad para mí los casos que han sido más exitosos son los casos que tú no tienes idea quién son. Injuries, cosas así, casos que no tengan que ver con algo grande, criminal. Exacto. Para mí, teniendo la oportunidad para ayudar a una persona es, como Dios dice, es la cosa más importante de la vida. No sé que lo estoy repitiendo, pero la realidad es que eso me da felicidad en la vida. No hay ningún felicidad que puede tener afuera de familia, pero en su trabajo, donde una persona te mira en los ojos y te dicen gracias por todo lo que has hecho para mí.